Con su venia, señor presidente. Winston Churchill dijo: el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. La aprobación de estas nuevas leyes es sin duda un legado para las nuevas generaciones y, en consecuencia, debió ser una tarea realizada con visión de Estado. Desgraciadamente, compañeras, compañeros, quedamos cortos. Es cierto que el énfasis de un sector de la población y de la opinión pública y en medios de comunicación respecto a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción se concentró solo en dos puntos medulares. El primero, que el Congreso, mayoriteado por el PRI, por el Verde, pateó el balón respecto a definir en sede legislativa qué contendría la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Me refiero al bien conocido artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades, o Ley 3 de 3. El segundo aspecto en el que se concentró la opinión pública es el madruguete del artículo 32, interpretado por muchos como una venganza contra la iniciativa privada, que han sido entusiastas y activos actores en esta Ley 3 de 3, y justificado públicamente por otros como un acto necesario para el combate a la corrupción. La excesiva concentración en estos dos puntos dejó de lado grandes ventajas y logros importantes que trajo consigo la aprobación de estas leyes secundarias, y en particular de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Uno de los avances más importantes que ya se ha mencionado, que introduce esta ley, es el reconocimiento de que la corrupción es un asunto de dos, por lo menos, transformando el paradigma al involucrar en su combate también a los particulares. Por ello, se investigará y sancionará a quienes participen en hechos o en actos de corrupción. Las empresas tendrán un papel fundamental en la denuncia y en la investigación de faltas administrativas o de actos de corrupción. La ley contemplará incentivos para que las personas morales tengan códigos de integridad y política de recursos humanos para prevenir la corrupción. Las nuevas sanciones previstas para los particulares buscan inhibir la corrupción en los más altos niveles del ámbito empresarial. Su preocupación está cubierta. Estas van desde la inhabilitación para participar en licitaciones y compras públicas hasta la disolución de la persona moral, de la empresa completa. La información relativa a las sanciones de los particulares estará inscrita y será pública dentro de la nueva plataforma digital nacional. Nunca más una empresa sancionada por corrupción podrá ser contratada por gobiernos en toda la República en los 3 niveles. Sin embargo, estas fortalezas del Sistema Nacional Anticorrupción fueron irremediablemente opacadas por la falta de inclusión de lo que la ciudadanía reclama con toda justicia, como los aspectos más relevantes. La moraleja de este cuento: a grandes demandas ciudadanas, respuestas institucionales cortas y sordas, que demeritan un gran esfuerzo legislativo sin precedente en la historia de nuestro país para dar fin a una era de corrupción. Por la ambición de algunos,
el miedo e ignorancia de otros, la reforma de Estado más importante de los últimos 20 años se percibe como insatisfactoria. Los mexicanos se sienten defraudados una vez más por su clase política. Aprobamos 7 leyes encaminadas a fortalecer a las instituciones con el único fin de recuperar la confianza de los millones de mexicanos y mexicanas que ven con desprecio y desconfianza a la política y a los políticos de su país. Aceptamos que sin la confianza de los ciudadanos en su democracia, somos un barco a la deriva, perdido y sin rumbo como país. Un campo fértil para las promesas populistas, una estepa desértica, lista para arder con el fuego abrasador que destruya lo que nos ha llevado a construir cientos de años. Sin legitimidad, no nos podemos llamar Estado, mucho menos régimen democrático. El día de hoy, Peña pierde una oportunidad histórica para reconstruir los puentes de confianza entre el ciudadano y los políticos. La clase política sigue siendo sorda a las demandas de quienes nos eligen, los y las ciudadanas. No eran intransigentes, solo pedían una cosa: el artículo 29, describiendo los actuales formatos que muchos de nosotros hemos hecho públicos a través de la plataforma 3 de 3. En un país como el nuestro, tan lleno de corrupción, la aprobación del artículo 29 enviaba un mensaje contundente en cuanto a la actitud de la clase política para reducir la brecha entre sociedad y gobierno. Haciendo honor a la justicia, es necesario decir que no resolvía por sí mismo el complejo problema de la corrupción. Lo que se pretendía con él era comenzar a limpiar la casa en serio y a escuchar la voz de más de 650,000 ciudadanos que se niegan a mandar al diablo a las instituciones y que, por el contrario, buscan recuperar su credibilidad y su legitimidad. Respecto al artículo 32, hay que decirlo, compañeras, compañeros, nos enmendaron la plana. Una muy desafortunada redacción y un corto entendimiento de lo que significa la rendición de cuentas de los servidores públicos. Obligaron al presidente a regresarnos lo que debería estar ya aprobado hace más de un mes. Hoy, deprisa y con la cola entre las patas, nos regresan los dictámenes con observaciones graves. Para un sector de la opinión pública y muchos de los medios de comunicación, se puede interpretar que el presidente escucha a los empresarios, pero no a los ciudadanos. ¡Qué peligrosa percepción! En una democracia tan débil como la nuestra, las observaciones parciales que nos devuelve el presidente Peña Nieto refuerzan la idea de que en México solo los poderosos tienen acceso a la justicia, de que solo los que más pueden son escuchados en el gobierno. Peña Nieto solo está preparando el terreno para que las voces mesiánicas que pretenden confundir a nuestra sociedad sigan alimentando sus discursos engañosos en los que plantean una falsa lucha de clases, en las que ellos, los de la mafia en el poder, son quienes tienen acceso a los mayores privilegios, mientras que nosotros, los ciudadanos, estamos desamparados frente a un gobierno sí indiferente. Por otro lado, sigue siendo admirable la tenacidad de quienes impulsaron este cambio, de quienes agotaron hasta los últimos recursos
para impedir que esta aberración jurídica llegara a su promulgación. Hoy, aquellos quienes utilizaron todos los medios institucionales disponibles y de forma pacífica lograron un cambio sustancial para el ataque a la corrupción y dan a todo el país una lección de civilidad política. Sí, me refiero a los ciudadanos, a quienes está entregado el futuro de la democracia, aquellos que responden y se involucran cuando las instituciones no saben dar buenas respuestas, como hoy, a estos grandes problemas. Y nos recuerdan las palabras de Günter Grass: la principal obligación del ciudadano es mantener la boca abierta. Me alegro de ver una ciudadanía mexicana viva, capaz de cambiar la acción tibia del gobierno a través del poder de la opinión pública, que hoy nos demuestra que el gigante de la sociedad civil organizada está despertando en México. Para ellos, para los y las ciudadanas, todos los ámbitos de gobierno debemos tener las puertas abiertas, porque hemos visto que el gobierno actual sigue cometiendo el grave error de desoír a sus ciudadanas y ciudadanos. En la misma y justa medida en que la presidencia de nuestro país ha hecho caso omiso de los reclamos ciudadanos y recibe indiferencia en los espacios de discusión internacional. Con pesar, hemos de reconocer que no deberíamos estar el día de hoy aquí, que de haber realizado un trabajo impecable, desde el principio, habríamos podido responder a la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros y honrar nuestro juramento prestado el primer día que estuvimos en este recinto: guardar y hacer guardar nuestra Constitución. No podemos volver a equivocarnos. Ya lo decía el senador Rufo, no más discusiones de madrugada en lo oscurito. No podemos volver a equivocarnos. Las segundas oportunidades se consumen pronto. Por ello les comparto que en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hemos tomado la determinación de adherirnos en sus términos a las observaciones parciales hechas al dictamen por parte de la Presidencia de la República. A pesar de las insuficiencias de Peña Nieto y del Congreso de la Unión, hay quienes sí están apostados en que se abata la corrupción en México. Son los ciudadanos de este país, aquellas y aquellos quienes a través de redes sociales nos han hecho llegar el hashtag, que esperemos que crezca: ni un voto más sin 3 de 3. Seguramente ustedes los han recibido también. Es el argumento del hecho consumado. Este es el más grande logro de toda esta batalla. Ciudadanas, ciudadanos empoderados que ya no están dispuestos a votar por políticos que no hagan pública su 3 de 3 en los términos de la propuesta ciudadana original. La clase política se quedó corta, pero en respuesta, hoy se yergue altiva e impetuosa una sociedad civil renovada y consciente, capaz de hacer del voto el camino que mueva a México. Pero de verdad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.